buenas tardes a todos los asistentes. Saludo cordial al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, al igual que a los señores rectores que hacen parte del sistema universitario estatal del Caribe colombiano, constituido por las 8 universidades públicas de esta región del país, de las 34 públicas que existen en Colombia. De la misma manera, un saludo cordial al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la señora ministra de Educación, a los señores senadores del departamento de Bolívar, señoras y señores, medios de comunicación. Para el Sistema Universitario Estatal del Caribe, esto es un acto de reconocimiento público al liderazgo de un hombre, de un ser humano, nacido en estas tierras del Caribe y que hoy es un referente para el país y que tiene la capacidad de dirigir nuestra sociedad, nuestro país en estos momentos de turbulencia. Necesitamos, como él lo ha reafirmado muchas veces, los cambios y las transformaciones. Sin esos cambios, sin esas transformaciones, no es posible que este país pueda alcanzar niveles de civilidad y de modernidad. Por ello, hoy quiero compartir esta reflexión de lo que significa este acto para nosotros y lo que significa hacer este acto aquí en la casi bicentenaria Universidad de Cartagena. Esta universidad fue fundada por Bolívar y Santander en los inicios de la República, pero aquí también yacen los restos mortales de un hombre caribe que se inmortalizó, que inmortalizó al Caribe y supo leer lo que significa el pensamiento del hombre caribeño y colombiano, y es Gabriel García Márquez. Sus restos reposan allí, señor presidente. Allí reposan los restos de García Márquez. Así que mi reflexión va a girar en torno a ese pensamiento y cómo desde ese pensamiento podemos entender en clave de presente lo que hoy está pasando y los desafíos que tiene usted, señor presidente, de tratar de sacar este país adelante. Esta ceremonia de graduación llena de simbolismos, por un lado, la importancia que tiene celebrarla en el lugar donde yacen los restos mortales del célebre escritor Gabriel García Márquez, un colombiano caribe e inmortal. Por otro lado, este claustro que representa la casi bicentenaria Universidad de Cartagena, fundada por dos grandes próceres de la patria, Bolívar y Santander, como un proyecto emancipatorio en la naciente república de ese momento histórico, lo que me permite expresar que esta universidad representa el nacimiento de la educación pública superior en Colombia. Señor presidente, esta merecida y decorosa distinción como doctor honoris causa que le otorga con dignidad y respeto el Sistema Universitario Estatal del Caribe colombiano, conformado por las 8 universidades públicas de la costa atlántica, es un reconocimiento a su liderazgo, inteligencia, principios y convicciones que le han permitido forjar una vida de lucha al servicio de la justicia social y la reivindicación de derechos que forjen una sociedad digna. La generación pasada y presente que reivindicó y luchó por hacer realidad utopías sociales colectivas, encuentran en usted, señor presidente, un referente y símbolo de ideales transformadores y emancipatorios. Muchos miembros de esa generación, en su mayoría jóvenes, murieron en ese intento que usted representa y reivindica en estos tiempos de verdadera transformación social. Por ello, su elección como presidente de Colombia sin duda señala y determina un nuevo momento de la historia. Una historia que deberá escribirse con los cambios y transformaciones de un nuevo orden cimentado sobre una justicia social, la dignidad e inclusión. Una época con una génesis y evolución trágica y violenta que ha permanecido de forma perpetua, que se inicia en la conquista, pasa por la colonia y transita por la independencia, y con ello la construcción de una nueva república. Ha sido una historia de tensiones, luchas, desencuentros, guerras y violencias que evidencian la incapacidad de construir una nación donde quepamos todos. Esta historia ha forjado la identidad de un pueblo y ha puesto de presente nuestro inmortal Nobel de Literatura, quien con una profunda y aguda claridad hizo explícito su pensamiento encarnado en el conjunto de su obra literaria, que hoy representa la idiosincrasia del colombiano, en especial del hombre caribeño. En su proclama Por un país al alcance de los niños, escrito en el año 1993,
cuando participó en calidad de comisionado de la primera misión de sabios, Colombia al siglo de las oportunidades, Gabo, de manera sabia y magistral, descifró y develó la identidad y el pensamiento del hombre y la cultura colombiana. He querido mencionar esta reflexión del Nobel, señor presidente, para destacar que usted y la generación que representa está llamada a revertir ese cauce apocalíptico de nuestra realidad pasada y presente. Apreciado presidente, usted tiene un vínculo indisoluble con el pensamiento de García Márquez, el cual hace parte de su visión del mundo, de un pensamiento en diálogo permanente con la realidad y sus complejidades. En esta ceremonia se reencuentra hoy en un lugar que el destino, desde una cósmica y lejana nostalgia, señaló al lado del inmortal Premio Nobel de Literatura, quien dijo, abro comillas, Cristóbal Colón, respaldado por una carta de los reyes de España para el emperador de China, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia. La víspera de su llegada, antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario a bordo escribió que los nativos lo recibieron en la playa como sus madres lo parieron, que eran hermosos y de buena índole y tan cándidos de natura que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras, que tenían campanas de oro para jugar y que algunos ocultaban sus vergüenzas con una cápsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental y no sus valores humanos lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo Génesis que empezaba aquel día. Muchos de ellos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de estos murieron sin saber dónde estaban. 5 siglos después, señor presidente, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Cierro comillas. La nueva Génesis que se vive es una creación controlada y dirigida de manera violenta y bárbara, una especie de genocidio continuo y sin fecha de terminación. Aún seguimos siendo parte de esa nueva Génesis, una especie de pueblo sin identidad y en total desarraigo, que impide construir nuestra propia historia. Es una construcción artificial e intencionada alrededor de una determinada lógica de poder que se ha perpetuado de manera ancestral. Por ello, Gabo señalaba, el oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico. Pero los españoles lo vieron con los ojos de Occidente, oro y piedras preciosas, de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esa fue la razón y la fuerza en la conquista y la colonia, y el origen real de lo que somos, el oro y la plata. Con ello la avaricia, insaciable, que no tiene límites ni escrúpulos, donde el fin justifica los medios. De allí gran parte de nuestra tragedia como sociedad y la herencia de una guerra degradada que se ha hecho perpetua. Esa fue la visión y la mentalidad de Occidente colonial y premoderno que los conquistadores españoles encarnaban y representaban, de lo cual nos hicieron herederos. Señor presidente, usted y nosotros hacemos parte de una generación formada en la mentalidad moderna, conocedores de lo nefasto que es hacer del oro y la plata un fin en sí mismo. Con esta herencia de desgracias y violencias, construimos un orden social profundamente desigual y discriminatorio, orden que sectores y grupos se resisten a cambiar. En esta misma línea de pensamiento, Gabo, además de lo anterior expresó, tuvo que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el Estado colonial, con un solo nombre, una sola lengua y un solo Dios, dando origen a un país centralista y burocratizado, y creó la ilusión de una unidad nacional en el soporte de la colonia. Una sociedad colonial de naturaleza piramidal, donde imperaba la concepción del honor y la negación del reconocimiento y la dignidad. Era un orden social clasista y excluyente, donde imperaba la discriminación racial y todas las formas de violencia. Podría decirse que construimos un país sobre la discriminación racial y la exclusión social. Esto no es más que la herencia de la colonia, que la independencia en esa etapa de construcción de la República no ha podido superar. Por ello, el autor de 100 años de soledad consideraba que la generación de la independencia perdió la primera oportunidad de liquidar esa herencia abominable, aquella pleiade de jóvenes románticos inspirados en las luces de la Revolución Francesa,
instauraran una república moderna que eliminara los residuos de la colonia. Ellos mismos no estuvieron a salvo de sus hados maléficos. Algunos de los buenos propósitos de la república propiciaron nuevas tensiones sociales de entre pobres y ricos, obreros y artesanos y otros grupos marginales. La ferocidad de las guerras civiles del siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades, como no lo fueron las numerosas conmociones políticas que han dejado un rastro de sangre a lo largo de nuestra historia. Con el régimen colonial se instauraron instituciones feudales y premodernas que la independencia no logró desterrar y que aún permanecen vigentes, impidiendo construir una sociedad más justa. Por ello, Gabo, con su pensamiento crítico, consideraba que los colombianos somos conscientes de nuestros males, pero no nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia. Ella más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos, pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita. Cierro comillas. Por esta razón sigo afirmando que esas causas están representadas en un orden social construido sobre inequidades, injusticias, discriminaciones, exclusión, es decir, un orden social de privilegios y negación de derechos esenciales, creando condiciones de pobreza y violencia interminables, las cuales eternizamos para mantener el status quo y determinadas lógicas de poderes. Es decir, hemos tratado de construir la nación sobre verdades acomodadas y ficticias, sobre la conciencia de nuestra realidad pasada y presente, siempre pensando y añorando el mundo desde las cosmovisiones del eurocentrismo y el anglosajón. No es el americanismo, que es la fuente de nuestras raíces e identidad cultural. Un país pensado en clave kantiana de la mayoría de edad. Esa es la modernidad, ese es el país que debemos construir. Como dijo García Márquez, esa encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable, donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas y espontáneos, y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Por las mismas causas somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi racional por la vida, pero nos matamos unos con otros por la ansiedad de vivir. Al autor de los crímenes más terribles lo pierde un corazón. Cierro comillas. Una sociedad de excesos, radicalismos y extremos, donde nos polarizamos, justificando con ello rivalidades, odios, crímenes y resentimientos, inculcados e irreconciliables, muchas veces sin saber el porqué. En este sentido, Gabo consideraba que tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que seguimos siendo, en esencia, la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la colonia. Tal vez una más serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestras guerras eternas contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras el resto de la población mal vive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parece imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea, aún contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario, porque cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio. Cierro comillas. Por eso hoy día vivimos un tiempo donde todos los sólidos se desvanecen en el aire, en palabras de Zygmunt Bauman. Una sociedad líquida. Necesitamos nuevos sólidos, referentes que nos vinculen colectivamente para pensar y repensar nuevas formas de diálogo y entendimiento social que nos movilicen alrededor de causas y propósitos compartidos. Tenemos dos caminos para superar esa sinrazón.
y barbarie. Reencontrarnos desde nuestra pluralidad y diversidad, de esa forma construir una nación desde las diferencias y seguir contemplando el suicidio colectivo de una guerra sin sentido que nos niega el presente. Señor presidente, usted tiene una carta de navegación que le entregó el pueblo colombiano, una misiva que orienta el rumbo de este país, que está siendo movida por vientos huracanados, que la sacuden de un lado a otro, pero su liderazgo y capacidad de llevarla a un puerto seguro. Necesitamos las reformas y cambios postergados, porque la condición está dada para el cambio social. La sociedad espera y demanda que los cambios se hagan realidad. Una sociedad se realiza cuando se garantiza el goce de los derechos que dignifiquen la vida de la gente. Sin derechos no hay justicia social, y sin justicia social no existe la dignidad humana. No hay que olvidar que el referente para esta justicia es la educación. Necesitamos, señor presidente, llevar 500.000 nuevos jóvenes al sistema de educación superior. Reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permita construir un nuevo modelo de financiación de la universidad pública para que sea sostenible en el tiempo. Regionalizar esta con enfoque territorial, que este derecho llegue a las regiones geográficas donde el indicador de cobertura es bajo. Modernizar y ampliar la infraestructura física y tecnológica de las universidades públicas e integrar la educación básica y media con la superior, entre otras reformas que el sistema educativo demanda y necesita. Quiero finalizar esta intervención, señor presidente, con esta reflexión de Gabo, quien ha sido siempre una fortaleza ideológica para quienes hacemos parte de este país. Abro comillas. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre la ciencia y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, que pidió nos seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor presidente, y esto lo hacemos con el sentimiento de gratitud y reconocimiento de lo que usted significa, representa y simboliza para el presente de mi generación, de las generaciones que ya no están y de las generaciones que han de venir. Muchas gracias.